Solo en Cristo encontré perdón y esperanza, en Él me gloriaré. Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga. Saludo en el nombre del Señor en este domingo especial para nosotros, donde recordamos siempre la victoria que Cristo tuvo sobre la muerte. Gozosos estamos entonces de poder exaltar su nombre y poder escuchar de su palabra, exhortación que estamos revisando en el libro de los Jueces. Estamos en el capítulo 8 del libro de los Jueces. Y ya semanas anteriores hemos estado estudiando la vida de Gedeón. Hoy concluimos con la vida específica de Gedeón, todo lo que fue la historia, el relato de su vida. Y bueno, hoy ya estaremos viendo la muerte de Gedeón. Bien, vamos a recordar entonces en este ayuda a memoria que mencionaba anteriormente qué es lo que hemos estado viendo hasta el día de hoy. Hemos podido disfrutar de un libro. Primero, recordar de que estamos en el Antiguo Testamento. Hemos pasado muchos años estudiando el Nuevo Testamento, las cartas específicamente de Pablo, las de Pedro también, Juan, pero estando todavía en el Nuevo Testamento. Es, si no me equivoco, la primera vez que tenemos la oportunidad de estudiar un libro del Antiguo Testamento, donde hemos podido sacar tesoros, riquezas de este, al igual que en todas las Escrituras. Pero es un libro, digamos, un tanto cruel muchas veces, un libro duro, oscuro. Hemos estudiado, hemos visto de este libro de los Jueces, un libro que muestra con claridad cuál es el corazón del ser humano, cómo es el corazón del hombre. Un corazón que se emociona, que se fortalece, que se goza en el Señor, pero de un momento a otro también se inclina al mal. Cae, peca, comete errores, igual como nosotros en el día a día. Por lo tanto, es un libro que nos anima a que la misericordia de Dios está presente a pesar de lo que nosotros somos, a pesar de lo que nosotros hacemos. Con esto no estoy justificando nuestro pecado, sino que estoy confiando en la misericordia de Dios, en la promesa que Él ha entregado por medio de Cristo de perdonar cada una de nuestras transgresiones si nos arrepentimos verdaderamente delante de Él. Es un libro que muestra vez tras vez cómo el corazón del hombre, les decía, se inclina al mal a pesar del bien que Dios ha hecho por nosotros. Un libro que muestra la grandeza de nuestro Señor y cómo ésta nos fortalece, nos levanta, y el corazón del ser humano puede llegar a alturas tan inmensas y de un momento a otro puede girar tan rápido en las concupiscencias de la carne, en el deleite de la carne. Se gira en torno a los placeres de este mundo. Este es el caso de Israel en un ciclo, en un reloj maldito, como se ha denominado en más de una oportunidad, donde Israel es salvado por el Señor, es restaurado por el Señor, es bendecido por el Señor, pero llegando un tiempo determinado, Israel vuelve a caer en pecaminosidad, vuelve a caer en la idolatría, lo que provoca que el Señor los vuelva a entregar en la cosecha de lo que han estado sembrando. Y en este entregarle, ellos han conocido el dolor, han conocido la angustia, la necesidad, que vuelca nuevamente sus corazones al clamor, que vuelca nuevamente el espíritu de este pueblo duro de corazón para clamar delante de Dios, y en su gran misericordia, como lo hemos dicho en otras oportunidades, por su misericordia, Él entrega un Salvador, Él entrega un juez, como bien el libro lo dice, para que pueda restaurar el bienestar del pueblo del Señor. Todo esto como un ejemplo, como un tipo de Cristo, como el Señor Jesucristo ha sido entregado para todos aquellos que, reconociendo su maldad, reconociendo su pecado,
claman en arrepentimiento delante de Dios y en su misericordia Él entrega a este Salvador. A grandes rasgos esto es el libro de los jueces, pero nosotros hemos llegado hasta el capítulo 8 viendo en las últimas semanas lo que ha sido la historia de Gedeón, quinto juez del libro de los jueces. Este Gedeón, que en un contexto histórico de hambruna, de necesidad, porque los madianitas y otros dos pueblos más constantemente visitan a Israel para despojarlos de sus trigos, de su comida, de sus cosechas, de sus animales, provocan la necesidad, provocan esta pobreza del pueblo de Dios. Este Gedeón que el Señor llama para poder ir a la batalla y al mismo tiempo la victoria que Dios le entrega, se caracteriza en este libro por las señales. Gedeón pide a Dios: si yo he tenido gracia delante de ti, permite que prepare el cordero. Después, si tú has entregado a los madianitas en mis manos, permite que el vellón de lana esté seco, permite que esté mojado. Se caracteriza por este estilo de vida, por pedir señales, pero luego de esto fortalece su corazón y confía plenamente en Dios, aun cuando el ejército de Gedeón, que decíamos semana atrás, 32,000 en un comienzo, terminan siendo solamente 300. Y aún así Gedeón dice: le creo al Señor. Y no solamente esto, el Señor respalda también el corazón de Gedeón, fortalece el corazón de Gedeón diciendo: si tienes temor, ve y escucha lo que ellos tienen que decir. Y lo hace, Gedeón lo hace, y llega a escuchar entonces a los madianitas diciendo que el pan de cebada que cae por la colina y cae sobre la tienda la desbarata completamente, en una analogía de lo que era el pan pobre o el pan que era consumido por las personas en necesidad económica específicamente, versus las tiendas que eran conocidos los madianitas por este andar, por este deambular que ellos les caracterizaba. Esto fortalece el corazón de Gedeón, lo que le permite ir entonces a la batalla, pero con una estrategia. Cántaros que van a ser rotos en el momento oportuno, con antorchas que van a iluminar también en su debido tiempo, con trompetas o estos cuernos que suenan fuerte para provocar más bulla y que hacen caer entonces a los medianitas más de 120,000, según lo que vimos en el relato del capítulo 8, el último estudio. 120,000 que mueren por su propia mano, es decir, entre ellos cae la confusión, y entendemos que esto proviene de Dios. Caen en confusión y matan a sus compañeros, a los del mismo ejército, sin que Israel siquiera tuviese nada que ver. Ellos solamente metieron la bulla, ellos solamente obedecieron, ellos se mantuvieron quietos, como dice el pasaje, lo que provoca la huida de este ejército, aproximadamente unos 15,000 que estaban huyendo. Y Gedeón emprende entonces la persecución, llamando a sus hermanos de la tribu de Efraín. Los que, claro, en una primera instancia acuden al llamado, capturan a los príncipes de los medianitas, pero luego, cuando ya hay un tiempo de calma, un tiempo específico, ellos le reprochan a Gedeón por no haberle llamado anteriormente. Pero la batalla continúa, la batalla no ha terminado, y Gedeón sigue la persecución ahora no de los príncipes de Madián, bien digo, sino que también de los reyes, para poder también establecer o asegurar la paz a Israel, para poder asegurar el triunfo de esta batalla, que hoy día vamos a ver incluso que fue decisivo. Esta batalla fue decisiva para obtener la victoria en la guerra. Ya Madián nunca más levantó la cabeza, dice el texto que hoy tenemos para disfrutar. Así de fuerte fue la batalla que los israelitas mantuvieron en el tiempo de Gedeón. Esto es ayuda a memoria. Hasta aquí hemos llegado. Gedeón peleando en una persecución, capturando a príncipes, a reyes de los madianitas.
Y con lo último que pudimos ver fue ya con Israel, en un gozo, en una alegría por la victoria obtenida, proponen a Gedeón ser su rey. Gobiérnanos tú, gobiérnanos, que nos gobiernen tus hijos, sé nuestro rey. Esto mostrando la necesidad o la inquietud que Israel tenía de un líder. Algo que vamos a ver más adelante en la historia, en el primer libro de Samuel, cuando Israel nuevamente pide en este caso Samuel, que les levante entonces un rey. Tanto en la historia de Samuel, cuando el Señor mismo dice, no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí, vemos similitudes con lo que ocurre acá con Gedeón, pero ahora al revés, porque Gedeón no les permite, Gedeón no los deja que lo levanten como rey, sino que él dice que les gobierne el Señor, que Dios sea su rey. Nos damos cuenta un poquito del corazón de Gedeón en un sentido de humildad, por una parte, pero creo también que tiene que ver más con temor. Ser rey, ser líder de un pueblo no es fácil. No va a agradar a todo el mundo. Yo creo que el temor también que hubo en Gedeón fue parte de esta decisión. Aquí estamos. Gedeón en la victoria de la batalla, victoria de la guerra, habiendo capturado a príncipes y a reyes, proponiéndole gobernar sobre Israel y negándose y poniendo a Dios en el lugar que corresponde como gobernador, como rey, como soberano de su pueblo. Pero la historia no queda ahí. Hoy día vamos a terminar el capítulo 8. Vamos a ver lo que pasó con la historia o después de esta propuesta de reinado negado por supuesto de parte de Gedeón, que no lo aceptó, digamos. Pero no termina allí, sino que vamos a ver 4 puntos principales. Primero, una petición que Gedeón le hace a los israelitas. En segundo lugar, un error que Gedeón comete para continuar con pecado de parte de Gedeón y culminando con la prostitución nuevamente de Israel. Un ciclo que se repite en el final de este texto de hoy. Provoca a lo mejor un poco de frustración a veces cuando leemos este libro, ver una vez, otra vez, como dan ganas de preguntarle a los israelitas qué es lo que tienen en las cabezas, qué tienen en sus corazones. Pero recuerden que todo lo que el Señor nos ha entregado, tanto en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, son medios para que nosotros podamos ver ejemplos de cómo vivir o cómo no vivir. El Señor nos muestra ejemplos de cómo es el corazón del ser humano, que es parte también de la conclusión que podemos llegar con el texto de hoy. Bien, a modo entonces de recordatorio y de introducción, hasta aquí llegamos y vamos rápidamente al capítulo 8 desde el verso 24. El 23 fue la propuesta de reinado de Gedeón, en la cual él no acepta, rechaza, y continuamos entonces del verso 24 hasta el 35, pero vamos a ir parando en algunos versículos para poder ir aclarándolos, explicándolos y aplicándolos a nuestra vida. Vamos a partir del verso 24 hasta el 26, vamos a ir contextualizando y también explicándolos para un mayor entendimiento. Leemos entonces la palabra del Señor, capítulo 8, verso 24 del libro de los Jueces, hasta el verso 26, y dice así: Y les dijo Gedeón, quiero haceros una petición. Recuerden que le habían propuesto ser rey y él se niega, pero va a hacer una petición. Que cada uno me dé de los zarcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro, porque eran ismaelitas. Ellos respondieron, de buena gana te los daremos. Y tendiendo un manto, echó allí cada uno los zarcillos de su botín. Y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió 1,700 siclos de oro, sin las planchas y joyales y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían los camellos al cuello. Hacemos la primera pausa y vamos a explicar un poquito qué es lo que está pasando acá. Gedeón, al negarse ser gobernador, ser rey sobre Israel, él sí hace una petición y les dice, ok, yo no los voy a gobernar, yo no los voy a reinar,
mi familia no lo va a hacer, pero sí quiero pedirles algo. Regálenme del botín que ustedes han obtenido, regálenme los aros de estos madianitas. Y hace una aclaración, en primer lugar nos dice, porque ellos eran ismaelitas. Nosotros a lo mejor no nos familiarizamos mucho con el concepto, pero pensemos en caravanas de camellos, de mucha gente. No estamos hablando de 5, de 10, estamos hablando de cientos de personas, donde hay un cabecilla que en esta forma de vivir nómada, de trasladarse de un lugar a otro, los camellos que ellos tenían, les gustaba mucho el lujo. Les gustaba mucho el oro, los anillos, los collares, les gustaban mucho los aros de oro. De hecho, hace una aclaración, dice que él pide los aros de los madianitas porque ellos eran ismaelitas, son sinónimos, se conocen de las dos formas, son el mismo pueblo, se está refiriendo a las mismas personas. Pero se caracterizaban, está dando una aclaración de cómo se conocían estas personas. Y decían, ellos tenían oro porque eran ismaelitas. Ellos tenían oro, ellos les gustaba andar con esta joyería sobre ellos. Y de allí Gedeón le dice, del botín que ustedes obtuvieron, regálenme solamente los aros que los madianitas tenían. De hecho, después hace una aclaración y dice, aquí no se está contando los vestidos de púrpura, no se están contando los collares que usaban los camellos, no se están contando nada de esto, sino que solamente los aros que yo le estoy pidiendo. Ahora, el peso o la cantidad de oro que se reunió en este manto que se extendió en el suelo, fueron de 1.700 ciclos de plata, dice el texto. El ciclo nosotros lo vamos a entender en un peso promedio de entre los 11 gramos y los 17 gramos. Entre los 11, 14 o 17 gramos. Ahí está el promedio de lo que es un ciclo de plata. Si nosotros hiciéramos un promedio, es decir, a los 14 gramos lo llevamos por ciclo de plata, estamos hablando de un peso total de 23.000 gramos de oro. O sea, 23 kilos de oro. Fue lo que Gedeón reunió allí. Al valor de hoy día, que está en el promedio de entre los 50 y 60 mil pesos chilenos, el gramo, casi 60 mil pesos del gramo de oro, es un promedio de 1.380 millones de pesos. Para que nosotros lo estemos calculando. Eso fue lo que Gedeón juntó. Y insisto, esto no está contando la ropa, no está contando los collares, no está contando nada, solamente los aros que los ismaelitas utilizaban. El hecho de que Gedeón haya pedido esto hasta este punto, ni la escritura, ni el comentarista, ni Dios mismo hace alguna alusión a que haya sido reprochable delante de Dios. De hecho, se podría considerar hasta como un pago por el servicio que Gedeón prestó a Israel. No hay problema hasta este punto con lo que Gedeón está pidiendo. Es una petición válida, no les voy a reinar, no voy a ser gobernador sobre ustedes, pero sí páguenme con una cierta cantidad de lo que ustedes obtuvieron en el botín. Denme un porcentaje de las ganancias que ustedes obtuvieron. Y si lo piensan, dar un par de oros, de aros de oro no es tanto. Si tú consigues 3, 4 pares de oro, tal vez un puñado, versus todo lo que pudiste haber conseguido en este botín, no es mucho, pero en la cantidad de personas que habían allí, sí significaba. 28 kilos 900 gramos. Ahí está el promedio, por eso les decía que había un porcentaje entre los 11 y 17 gramos, entonces puede variar un poquito. Yo lo saqué a promedio de 14 gramos como una medida más equilibrada, pero está entre los 11 y 17. Pero es harto, es mucho. Y ahí está la petición. Gedeón dice, páguenme por lo que yo estoy haciendo, este va a ser mi salario y con esto quedamos en paz.
y quedamos bien. El servicio entregado está cancelado, así que no me deben nada, ni yo les debo nada, quedamos al día. Hasta aquí no hay problema, es una decisión, es una petición que Gedeón está haciendo, que está presentando, que no es ni mala, no es buena. Gedeón tuvo ganancia por el servicio al exponer su vida, la de su gente, para salvar también a toda la nación de Israel de manos de los madianitas. Fue la petición que él sintió que era a lo mejor aceptable para él, que era válida para él. Y hasta ahí no hay problema, hermano, no tenemos ningún problema en que Gedeón esté cobrando por el servicio que haya realizado. De hecho, si nosotros lo pensamos, la Escritura en más de una oportunidad nos dice que el obrero digno es de su salario. Por lo tanto, no hay problema en que éste pueda pedir una retribución por el trabajo que está realizando. El problema viene después. El error que Gedeón comete, verso 27, escucha, dice: y Gedeón hizo de ellos, estamos hablando de los aros, de los zarcillos de oro, hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra, y todo Israel se prostituyó tras ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y su casa. Aquí primero van a hacer una pregunta. ¿Qué es un efod? Eso es un efod. ¿Ya? Estamos hablando de este traje que está abajo de la pechera con las piedras, este pectoral que tiene el sumo sacerdote, ¿lo ven? Aquí en su pecho. Como los cuadritos que son 12 piedras, digamos lujosas, que representan a las 12 tribus de Israel, exacto, pero ese es el pectoral. El efod es lo que está abajito, es el traje, es como la túnica que está abajo. No, el café con estos circulitos y X azules, círculos rojos, X azules. Ese es el efod. Y allí ustedes pueden ver en Éxodo capítulo 28 y en el 39 que explica qué es el efod, y es parte de las vestimentas del sumo sacerdote, el cual estaba tejido con hilos de oro. Era parte de la vestimenta, algo lujoso que el sumo sacerdote portaba. Hasta aquí la decisión que Gedeón realizó parece muy piadosa. Es como: voy a juntar estos kilos, estos 20 y tantos kilos de oro para hacer un efod. Ahora, por la cantidad de oro que está hablando, muchos creen que no es propiamente tal la vestimenta que Gedeón realiza, sino que es la estatua de un sacerdote, de un sumo sacerdote, con la fachada o la cubierta de oro puro, de oro macizo. Lo que significaría o lo que representaría tal vez no la vestimenta, sino que una imagen, una estatua fundida en oro. A eso se está refiriendo entonces con un efod, que Gedeón llevó hasta su pueblo, hasta su aldea. Lo que hizo que esta aldea, este pequeño grupo de personas, recibieran visitantes de todo Israel para poder ver este efod que Gedeón había hecho con el oro recaudado, solamente con los zarcillos de oro. Hay algo importante, muchos comentaristas hablan al respecto en cuanto al efod, y dicen que así como el pectoral que ustedes ven ahí, la pechera que tiene el sumo sacerdote, este efod era un lugar donde se guardaban dos implementos, Urim y Turim. ¿Lo dije bien? Tumim. Urim y Tumim. Este Urim y Tumim se menciona 2 veces en las Escrituras y hace alusión a 2 objetos del medio natural. Algunos hablan de piedras, otros hablan de tal vez madera, no sé, pero eran objetos de la naturaleza que el sumo sacerdote utilizaba para conocer la voluntad de Dios. No se sabe a ciencia cierta cómo funcionaba. No se sabe si el Señor hablaba a través de ellos de alguna manera audible,
no se sabe si este Urim y Tumim eran una especie de echar suertes en el suelo para que Dios dijere sí o no. No se sabe muy bien, pero sí se sabe que se utilizaba para comunicarse con Dios. Los reyes principalmente iban hasta el sumo sacerdote para que hablara Dios por medio de estos dos implementos, Urim y Tumim. Y estos se creen que estaban en el efod que Gedeón había realizado. Yo no estoy muy seguro, como les digo, estos se guardaban en el pectoral que está sobre el efod, pero algunos comentaristas dicen que era como una pieza completa. Entonces podría ser que Gedeón lo que quería hacer realmente era este efod con el Urim y Tumim para que la gente, para que el pueblo o él mismo pudiese preguntar la voluntad de Dios. De hecho, tiene mucho sentido. Si ustedes ven la historia de Gedeón, se van a dar cuenta que él está pidiendo señales, vez tras vez. Entonces, estos objetos serían el medio ideal, digamos, piadoso o cristiano, en nuestro contexto, para preguntar la voluntad de Dios. Sería el equivalente a nuestros días como el pan diario. Cuando a veces algunos dicen, ¿qué es lo que Dios quiere? Y van y sacan un pan diario para ver qué es lo que el Señor tiene para hoy. Como que fuese tipo horóscopo del cristiano, este pan diario se saca, se lee un texto que muchas veces está fuera de contexto, pero si nos gusta decimos, amén, Señor, esto es lo que tú quieres. Algo muy similar. Algo muy similar es lo que este efod, o más bien Urim y Tumim, serían para el pueblo de Israel, lo que provoca lamentablemente, por eso le llamamos el error que Gedeón cometió, lleva a un pecado de Israel, a una prostitución del pueblo de Israel. Y es interesante la palabra que utiliza esta prostitución, porque está hablando de que Israel pertenecía a Dios como un esposo para su esposa. Israel era la esposa de Dios, así como el Señor en el Nuevo Testamento nos presenta a nosotros, su iglesia, como la esposa de Cristo. Pero esta esposa se ha desviado con deseos pecaminosos hacia otro Dios, o hacia otro estilo de vida, hacia otro hombre, en este caso, prostituyéndose, siéndole infiel a su marido, a su Dios. Y el corazón de Israel se prostituyó porque amaron más este estilo de vida donde querían conocer la voluntad de Dios por medio de estas señales. Qué maravilloso sería si nuestra vida fuera así. Señor, si esto es lo que tú quieres, que el papelito que yo salga diga lo siguiente. Que este pan de vida me diga lo siguiente. Señor, si esto es lo que tú quieres, que caiga fuego del cielo. Y pedimos y demandamos señales. Ojo, yo he dicho, si tienen duda, pregúntenle al Señor. Pero pedimos al Señor por cosas extraordinarias, señales como las de Gedeón, que esté seco, que esté mojado. Permíteme hacer el cabrito. Y esa es la forma en la que nos gusta vivir. Nos gusta que el Señor nos esté revelando y mostrando cosas, pero pareciera que no nos gusta vivir bajo la soberanía de Dios. Que Él me dirija y yo caminar casi a ciegas, pero confiando que Él me está llevando por el buen camino. Me cuesta caminar sin saber lo que va a ocurrir después. Quiero saberlo, quiero escucharlo, quiero preguntar, quiero que me responda. Esa es la forma muchas veces que nosotros vivimos. Y Gedeón llevó a Israel a una prostitución por un error, una mala decisión que él había tomado. Y ojo, aparentemente la decisión de Gedeón era buena. Era para gloria de Dios, tal vez para recordar lo que Dios había hecho con el pueblo, para que Israel nunca olvidara lo que él había hecho, cómo él había librado de manos de los medianitas. Podría haber tenido muy buenas intenciones, pero con buenas intenciones, mis queridos, no glorificamos a Dios, sino con corazones que se humillan delante de Él y confían plenamente en lo que Dios tiene para su pueblo. Porque todas las cosas que Dios tiene para nosotros nos ayudan a bien. Por lo tanto, debiesen despertar tranquilidad en nuestros corazones. Pero otra cosa importante en este verso 27 que a mí me llamó mucho la atención es que para el pueblo de Israel utiliza una palabra, pero para Gedeón utiliza otra palabra. ¿Se dieron cuenta?
Si alguien tiene otra versión, podría leer el verso 27, que no sea la Reina Valera, ni la 60, ni la 909, que no sea Valera. Tal vez de la América, si alguno lo tiene ahí en su celular o algo. Si no, no importa. Yo igual busqué por allí en otras versiones cómo lo traduce y es un poquito más claro. ¿Sí? 27, el verso 27 del capítulo 8. ¿Aparece por allí? ¿Alguien lo tiene? ¿Ya? ¿Qué dice? Dice: Gedeón hizo de ello un efod y lo colocó en Ofra, su ciudad, con el cual todo Israel se prostituyó allí, y esto vino a ser ruina para Gedeón y su casa. Ruina para Gedeón y su casa. En otras traducciones habla acerca de una trampa para Gedeón. Es decir, la decisión que Gedeón tomó llevó a la prostitución a Israel, pero fue una trampa para su propio corazón. Fue ruina para su vida. No necesariamente fue que el corazón de Gedeón fue en pecado, idólatra, en este efod que él hizo, pero sí lo llevó a tropezar. Fue una trampa para él. Teniendo buenas intenciones, se confundió, tropezó, se arruinó, cayó en la trampa de estos pensamientos equivocados, erróneos. Fue el error claramente que Gedeón cometió. Primero vimos que Gedeón hace una petición. Esa petición no tiene en sí mismo una connotación ni negativa ni positiva, fue solamente una petición. Pero esta a su vez lo llevó a una decisión equivocada. La petición lo llevó a una mala decisión, a un error en la vida de Gedeón. Y esto provocó el pecado para Israel, pero también lo llevó a un pecado en su propia vida. El verso 28 hasta el 32 nos dice lo siguiente: Así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más volvió a levantar cabeza. Y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Y llegó Jerobaal, hijo de Joás, y fue y habitó en su casa. Y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres. También su concubina que estaba en Siquem le dio un hijo, y él puso por nombre Abimelech. Y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra de los Abieseritas. Hasta ahí paramos, llegamos y pensamos en este texto, donde nosotros vemos entonces ahora el pecado propiamente tal de Gedeón. Vimos una petición que no era ni buena ni mala, era neutra. Él dijo: páguenme por el servicio que yo entregué. Pero esta petición lo lleva a tomar malas decisiones, a que haya un error en su vida. Pero ese error llevó al pecado tanto de Israel y lo arrastró también su corazón a la pecaminosidad. Y en este caso, en el contexto de Gedeón, el pecado que él también manifiesta, ¿cuál es? Que tuvo muchas mujeres. Sí. El pecado de Gedeón fue la cantidad de mujeres que él tiene. A mí me llama la atención algo en el verso número 23 que vimos el estudio anterior. Gedeón rechazó ser el rey de Israel, pero yo lo veo viviendo como rey. Yo lo veo primero pidiendo oro, lo veo también con un harem que él puede sostener, que él puede cuidar, y lo veo con una descendencia que le eleva su corazón en orgullo. En el contexto de los judíos, la descendencia era algo muy importante porque a través de tu descendencia tu nombre perduraba. Entonces, cuando dice 70 hijos tuvo Gedeón, es como decir, él reafirmó sus pies en esta tierra. Su nombre fue preservado a causa de estos 70 hijos, pero la razón fue una razón equivocada, o de la manera equivocada, para ser más específico, con muchas mujeres. Y allí nosotros vemos el pecado sexual que viene a la vida de Gedeón. Pero antes de este pecado, como les digo, él no quiso ser el rey de Israel, pero yo les mencionaba al principio, creo yo, que era más por temor que por una humildad sincera.
De hecho, hace una aclaración el texto diciéndonos que incluso una concubina le brinda un hijo, le da un hijo, el cual pone por nombre Abimelec. ¿Saben lo que significa el nombre Abimelec? Mi padre es rey. Él no quiso ser rey, pero él tuvo un hijo al cual puso mi papá es rey, mi padre es rey. Entonces el corazón de Gedeón también cayó en pecado, también se prostituyó al igual que el resto del pueblo de Israel. La petición de Gedeón lo lleva a cometer un error y ese error lo arrastra también al pecado. Y este pecado nosotros lo vemos visible en la vida de Gedeón por medio del área sexual. Y la Biblia no es la primera vez que nos hace mención de algo parecido. De hecho, en el mismo libro de los Jueces nosotros tenemos al ícono del pecado sexual, de la inmoralidad, de la pecaminosidad del área sexual. Y ese es Sansón, donde él se casa con una filistea, visita a las mujeres filisteas, se junta con prostitutas filisteas. O sea, la vida sexual de Sansón no es la digna de tomar como ejemplo. No es la forma en la cual a lo mejor nosotros debiésemos vivir. Pero no es solo Sansón, también la Biblia nos habla acerca de David. En su vida sexual él también tiene problemas. Y ahora, si continuamos la historia, no solamente David, podemos recordar también a su hijo Salomón. ¿Se acuerdan ustedes cuántas mujeres entre esposas y concubinas tuvo Salomón? Más de 1000. Más de 1000. Mis queridos, la Biblia no es un cuento infantil, no es un cuento de hadas que solamente te va a contar las cosas buenas del príncipe azul, te va a contar los éxitos obtenidos por el pueblo de Israel. La Biblia te va a contar cómo es el ser humano en su corazón. La Biblia te va a mostrar cuáles son los pecados que inundan el pensamiento del ser humano. Y en este caso, en la vida de Gedeón, como la de Sansón, como la de David, como la de Salomón y muchos otros en la historia, tanto bíblica como en la secular, por decirle así, el área sexual es un pecado fuerte, que cuesta sobrellevar. Es un pecado que tenemos que tener mucho cuidado, según lo que la Escritura nos muestra, porque a través del pecado sexual nosotros nos separamos de la santidad con Dios. Tanto en la vida de David, cuando ve a esta mujer Betsabé, esposa de Urías Eteo, su corazón peca delante de Dios por causa del pecado sexual, al punto de matar a un inocente. Salomón, con la cantidad de mujeres que tuvo, dice la Escritura que su corazón también se desvió a los dioses de estas esposas. En el caso también de Gedeón vemos algo similar. La cantidad de mujeres muestra el pecado de su corazón, los pensamientos más profundos de Gedeón, que enaltecieron su corazón contra la santidad de Dios. Ahora algo importante que me llamó también la atención. Gedeón, en medio de la pobreza, cuando era visitado por los madianitas, dice la Biblia que él estaba limpiando en el lagar el trigo, y cuando se presenta el Señor, que entendimos en esa instancia cuando estudiamos el texto que era Cristo mismo, era Dios mismo hecho carne, presentado delante de Gedeón, conocía las Escrituras. ¿Cómo yo voy a ser bienaventurado si el Señor mira cómo nos tiene? ¿Dónde está lo que hizo con Israel en los tiempos de Moisés? Él conocía las Escrituras, pero en su corazón él pecó delante de Dios por incredulidad, pero a pesar de eso él tenía el conocimiento de lo que Dios había realizado en el pueblo. En los tiempos difíciles Gedeón conoció a Dios.
En los tiempos difíciles, Gedeón obedeció a Dios. No solo conoció, también obedeció a Dios. En los tiempos difíciles, Gedeón confió en Dios. No con 30.000 no, sino que con menos. No, esos 20.000 todavía no. Resta estos otros que vayan a tomar agua. Con 300. Y Gedeón creyó, confió en Dios y continuó adelante. Y en los tiempos difíciles muchas veces nosotros también podemos confiar en Dios. Porque como hemos escuchado de su poder, de su grandeza, de su misericordia, cuando vienen los momentos difíciles, nuestros corazones se inclinan a Él. De hecho, según mi opinión y lo que yo veo en las Escrituras, es que es una de las razones por la cual Dios permite que podamos experimentar la aflicción. Para que nuestros corazones no se enaltezcan y se humillen constantemente delante de Él. Pero hay un contraste. Así como en los tiempos difíciles nuestros corazones que conocen a Dios se inclinan delante de Él, pareciese ser que en los tiempos de bonanza, de tranquilidad, nuestros corazones se enaltecen. ¿Te acuerdas cuál fue la razón por la que Dios dijo que era mucho pueblo el que iba con Gedeón, por lo tanto tenía que disminuirse? Para que el corazón de ellos no se enaltezca. Pareciera que cuando el ser humano está seguro, está confiado, su corazón se endurece. Se levanta por sobre lo que es realmente importante, que es Dios. Caso muy similar fue lo que ocurrió con David. Mientras estaba en la batalla, su mente estaba clara. Confiaba en Dios, esperaba en Dios. Aun cuando estaba siendo perseguido, él sabía que Dios cuidaba de él. Pero no fue más que quedarse en el palacio en tranquilidad, en calma, para que él echara un ojo y viera a Betsabé. Ahora vemos a Gedeón, cuando hubo el tiempo de paz, en vez de seguir confiando en Dios, ¿qué es lo que hace? Echa un ojo a toda esta cantidad de mujeres que podían ser sus esposas y concubinas. Pareciese ser, hermanos, que cuando estamos más tranquilos, nuestros corazones más pecan delante de Dios. Y a veces pedimos y decimos, Señor, ¿por qué la aflicción viene tanto a mi vida? ¿Y has preguntado qué sería de nosotros si estuviésemos en paz? ¿Cómo sería nuestro corazón si estuviésemos tranquilos? ¿Le miraríamos día tras día? ¿Confiaríamos en Él? ¿Clamaríamos a Él? ¿O nuestros corazones se inclinarían al pecado? La paz nos llevaría a una falsa tranquilidad, a una falsa seguridad. Algo así fue lo que pasó en la vida de Gedeón. Ahora bien, entonces algunos dicen, o podríamos pensar, espero no seamos nosotros, ¿cómo Dios puede utilizar a alguien así? ¿Cómo Dios puede bendecir la vida de Gedeón? El texto nos dice que hubo paz por 40 años cuando Gedeón estuvo vivo. Es decir, el Señor brindó cuidado a Israel a pesar de que se prostituyeron con este efod, a pesar de que fue una trampa para Gedeón, a pesar de que Gedeón tuvo concubinas, esposas, 70 hijos, inclinándose en la inmoralidad sexual. Y a pesar de eso, el Señor continuó siendo fiel a Israel, brindándole 40 años de paz durante la vida que Gedeón vivió en este mundo. Mis queridos, es que no es nuestra capacidad, no es nuestra santidad lo que Dios utiliza. Sí es lo que Dios quiere, sí es lo que Dios nos manda a buscar, en oración, en ruego, en súplica. Pero no es esa la razón o el medio que Dios va a utilizar, sino que es su misericordia la que va a predominar. A pesar de nuestro pecado, de nuestra iniquidad, el Señor puede seguir obrando con nosotros y a pesar de nosotros. Con esto yo no estoy justificando y diciendo, hermanos, no se preocupen, pequen cuanto quieran, si total el Señor los va a utilizar igual. No, estoy diciendo que la voluntad de Dios no se detiene a pesar de quién soy yo, a pesar del instrumento que Él está utilizando.
Es Dios el soberano sobre su creación. Es Dios el que continúa obrando y ejecutando su voluntad en su pueblo y en su creación. Así que no miremos a Gedeón como diciendo, Gedeón, yo no te hubiera utilizado. La verdad, hermanos, es que ninguno de nosotros pudiese ser utilizado si pensásemos así. Todos pecamos, todos fallamos. Todos nos inclinamos al mal, pero tengo una noticia. El Señor tiene misericordia. El Señor ha brindado a su Hijo Jesucristo para que el que se arrepienta de su maldad pueda encontrar el perdón del pecado. Pueda encontrar la gracia de Dios en esa limpieza a todas nuestras transgresiones para vivir una vida que le agrade a Él. El Señor nos ha dado no solamente a su Hijo para ser salvados, sino que ha otorgado un sello inamovible que es su Espíritu Santo para transformarnos para su gloria y su honra. El Señor ha mirado a pesar de nosotros y ha obrado aún bajo nuestro pecado, porque su voluntad no se detiene. Y como dijo el rey Nabucodonosor, ¿quién puede detener su mano y preguntarle, ¿qué haces? ¿Acaso no es Dios dueño de todo lo que existe? ¿Acaso Dios no determina los tiempos? ¿Acaso no es Dios el que ha dado el día y la noche? Él es el que gobierna en su creación. Él es el Señor soberano sobre nuestras vidas. Y nosotros, como sus hijos, no es que seamos mejores que los demás, sino que hemos entendido lo viles que somos y nos hemos arrepentido en el nombre de Cristo para el perdón de nuestros pecados. Esa es la diferencia entre nosotros y los que no creen en Dios. Ninguna otra. Y Gedeón es el claro ejemplo de esto. Ahora, el texto que acabamos de leer en el verso 32, nos dice que Gedeón fallece en buena vejez. Aún la misericordia de Dios le brinda años de vida a Gedeón. Le da años no solamente porque Gedeón lo merezca, o no solo porque lo merezca, o siquiera pensemos en que los mereciera, ni siquiera eso. Es Dios el que otorga años de vida porque fueron los años que Dios entregó a Gedeón los que al mismo tiempo permitió que Israel estuviese en calma. Por lo tanto, es Dios el que bajo su misericordia le otorga años de vida a Gedeón para que su pueblo también esté bien. ¿Vemos el poder y la gracia de Dios en esto? Años de vida para Gedeón significaron años de paz también para Israel. A pesar de la prostitución que Israel tenía con este ephod, todavía no se inclinaba bajo otros dioses, sino que fue, vamos a leer prontamente, sino que fue la muerte de Gedeón el momento que marca la prostitución más profunda de Israel, cuando este pueblo decide adorar a Baal y no a Jehová. Fueron esos años de vida los que Dios utilizó para mantener aún una relación con su pueblo. Continuamos. Dice el verso 33 hasta el 35. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales y escogieron por Dios a Baal Berit. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobal, que es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho. La prostitución de Israel vino después de la petición de Gedeón, del error de Gedeón, del pecado de Gedeón. Ahora vemos esta descendencia en la santidad de Israel. La prostitución que cae sobre el pueblo de Dios.
donde desecharon a Dios completamente, donde ellos, dice el texto, prefirieron o escogieron servir a Baal. Ahora, en Romanos capítulo 1, verso 28 nos dice Pablo: por cuanto no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a sus pasiones vergonzosas. Por cuanto no tuvieron en cuenta a Dios, es la misma decisión que Israel tomó acá, no tener en cuenta a Dios, sino que ver a un Dios hecho por mano de hombre, un Dios que podían ver, que podían tocar. A ese Dios se inclinaron y prefirieron esas obras de maldad antes que glorificar al Dios de su salvación, al Dios que los había librado de sus enemigos. Mis queridos, ¿cuántas veces nosotros inclinamos nuestros corazones frente a aquello de lo cual Dios ya nos ha librado? ¿Cuántas veces nosotros volvemos a inclinarnos ante aquello de lo cual Dios ya no nos ha hecho esclavos o no, nos ha sacado de esa esclavitud? Continuamos en este ciclo viviendo vez tras vez, volviendo al lugar que Dios ya nos sacó. Y ahora también hay algo importante. Los amalecitas no volvieron a levantar cabeza. Se acabó la guerra por 40 años. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Y el texto nos dice que la forma en la cual se muestra este corazón pecaminoso es olvidándose de Dios, de su obra, y también el agradecimiento hacia la casa de Gedeón. Cuando lleguemos al capítulo 9 y leamos el verso 5, nos vamos a dar cuenta que Israel luego mata a los 70 hijos de Gedeón. De los 70 no quedó ninguno vivo. Por lo tanto, ahí no hay agradecimiento a lo que Gedeón ha hecho. Ellos mostraron una ingratitud no solo a Dios, sino que también a la casa de aquel que los había librado. Como un Cristo, el cual sirvió y se entregó por su pueblo, pero su pueblo le rechazó y le olvidó, despreció la obra que habían hecho por ellos. Así muchas veces la iglesia del Señor se comporta frente a su Salvador, de forma desagradecida, de una forma dura, pecaminosa, frente a aquel que lo ha libertado. Ahora también en la vida normal nuestra debemos entender que si nos separamos de Dios, más nos separaremos de nuestros hermanos. Y por el contrario, una buena relación con Dios significará o será una repercusión con nuestro hermano, con la vida diaria, con la hermandad. Una buena relación con Dios significa una buena relación con su pueblo. Cuando nos separamos de Dios, nos alejamos también de su casa. Cuando no tenemos en cuenta a Dios, cuando nos apartamos de su misericordia, no queremos tener que ver con su iglesia, con nuestros hermanos, con sus hijos. Eso pasa en el corazón del ser humano. Lo vemos en la vida de Gedeón, lo vemos también en nuestra vida. Cuando el pecado viene a nosotros, no queremos participar de la iglesia. Cuando el pecado viene a nosotros, ya no queremos ser partícipe de nada bueno del Señor, de ninguna bendición de parte del Señor. Y eso incluye también la congregación. Mis queridos, a manera de conclusión, nosotros hemos leído entonces en este texto cuál fue el fin de Gedeón, donde hemos visto la petición que Gedeón realiza, que de alguna manera podríamos llamarle una petición neutra, sobre un pago tal vez por el servicio que ha hecho, pero esa petición lo lleva a cometer un error. Y ese error lo arrastra al pecado. Y ese pecado no queda solamente con él, sino que también lleva a otros. Así también en la vida de nosotros, nuestras decisiones llevan también a la bendición o al pecado,
a la santidad o al pecado. Nuestras decisiones nos llevan a glorificar a Dios o a deshonrarlo. Pero lamentablemente o favorablemente, de acuerdo a cuál haya sido esa decisión, puede también afectar o bendecir a otros. Nuestros hogares, cuando tomamos buenas decisiones, son bendecidos por el Señor. Los que estamos criando hijos, cuando queremos glorificar a Dios, cuando queremos honrarle en nuestra casa, nuestros hijos son bendecidos también por el Señor. Son guardados por Dios en sus corazones, en su entendimiento, pero por el contrario, cuando nos apartamos, cuando vamos en pos de nuestra concupiscencia, eso también afecta a los que nos rodean. Por lo tanto, es motivo de tomar en cuenta cuáles van a ser nuestras peticiones, nuestras decisiones, para que el pecado no sobreabunde ni en la vida nuestra, ni de los que nos rodean. Tengamos cuidado de eso. En segundo lugar, la voluntad de Dios está en su palabra. Si queremos conocer la voluntad de Dios, no es necesario pedir señales ni actos prodigiosos, porque el Señor ya nos ha revelado cuál es su voluntad para su pueblo. Busquen la santidad. Algunos dicen, pero ¿cómo he de saber si quiero este trabajo o este otro trabajo? Busca el que glorifica a Dios. Porque la Biblia dice que todo lo que hagamos sea para la gloria y honra de Dios. ¿Ese trabajo me permitirá estar en la casa del Señor? ¿O me perjudicará los días domingos para yo no estar en la casa del Señor? Ahí ya tienes la voluntad de Dios revelada. Está en su palabra. ¿Cómo sé lo que voy a estudiar? Busca lo que glorifica a Dios. Eso está en su palabra. Todo lo que glorifica a Dios es la voluntad de Dios en nuestras vidas. En tercer lugar, el pecado de Gedeón no fue ocultado, ni tampoco el de Israel, y tampoco el de muchos hombres y mujeres en las Escrituras. No se oculta, se muestra, se revela, porque la Escritura tiene el propósito de mostrarnos cómo somos nosotros en nuestro interior, en lo íntimo de nuestro corazón, delante de Dios que conoce y escudriña nuestros corazones. Somos pecadores, indignos de su santidad. Pero ahí está la buena noticia. Por eso necesitamos a Cristo. Gedeón, como los otros jueces, son tipos de Cristo. Nos muestra la misericordia de Dios enviando un Salvador a su pueblo. Pero estos hombres son solamente, como les digo, tipos de Cristo. No son Cristo. Son formas, son imágenes, son proyecciones de lo que un día sería el verdadero Señor que viene a libertarnos de nuestros enemigos. El hecho de que seamos pecadores, el hecho de que Gedeón peque, el pueblo peque, David peque, Abraham peque, Moisés peque, Sansón peque, yo peque, me da claridad de que necesito a Cristo. El ser humano necesita de Cristo. El ser humano nace en pecado. Nace deshonrando a Dios, por lo tanto necesita un Salvador. Nace apartado de su Creador, separado de Dios. Por lo tanto necesitamos un mediador entre Dios y el hombre, y ese es Jesucristo, hombre. En último lugar, el hecho de que Dios continúe su propósito usando a seres humanos pecadores no quiere decir que Él apruebe o avale el pecado, sino que Él obra a pesar de nuestro pecado. Él obra por su misericordia, conociendo nuestra debilidad, conociendo nuestra maldad, pero otorgándonos también la transformación de esta maldad a santidad y direccionándonos por medio de su Espíritu Santo para glorificarle. Tengamos en cuenta lo que el Señor nos ha hablado hoy día, que nuestras peticiones sean para su gloria,
Que los errores que podamos llegar a cometer los presentemos delante de sus pies, para que no pasen a ser pecado en nuestra vida, sino que sean bendición para nuestra vida. No el pecado, sino que las buenas acciones delante de Dios. Y que a su vez los que nos rodean sean bendecidos por las decisiones que tomamos para la gloria de Dios. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, que el Señor también bendiga su palabra.